La ONG Techo Chile lanzará hoy los resultados de la primera encuesta nacional de campamentos. Este estudio levantó información referente a la caracterización sociodemográfica, al trabajo, los ingresos, niveles de educación, por ejemplo, de los habitantes de los campamentos en el país. Y justamente para ahondar en ese sondeo nos acompaña la directora social de Techo, Valentina Latorre. ¿Qué tal, Valentina? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a usted. Valentina, primera vez que se caracteriza socioculturalmente a estas personas que viven en campamentos. Como que antes nos explicabas tú recién fuera de cámara, sabíamos el número, pero no sabíamos quiénes eran, cómo vivían. ¿Se encontraron con alguna sorpresa al meterse más adentro de los campamentos de Chile? Bastante, las cifras son bastante duras. Nosotros cada 6 meses actualizamos el catastro en cuanto a cantidad. Vemos que hoy día son 681 campamentos, más de 34.000 familias viviendo en ellos. 34.000 familias. Sí, que son 2.700 más que hace 4 meses atrás, una cifra que crece a una velocidad alarmante. Y con esta encuesta vemos que en las distintas dimensiones de la encuesta se arrojan cifras bastante impresionantes. En cuanto a habitabilidad, por ejemplo, vemos que un 91% de las familias no tiene acceso al alcantarillado. Eso significa que 9 de cada 10 familias más o menos en el país no tiene el acceso al baño que todos nos imaginamos en nuestra cabeza. En cuanto a la luz, por ejemplo, es un 76% de las familias que no cuenta con agua y en luz 48%. Con acceso regular, obviamente. Sí. Esto significa que desde que podemos estar colgados a un poste o que tenemos un generador que nos conseguimos en la comunidad, etcétera. Y esas son cifras que nos preocupan bastante. Valentina, yo recuerdo cuando empezó a escucharse hablar del techo, que antes era un techo para Chile, era como el fin de los campamentos hacia el año 2010. Yo creo que era para el Bicentenario. Bueno, estamos a 2015 y no solamente no hemos terminado con los campamentos, sino que la cifra va creciendo y sigue creciendo. ¿Qué política al final, qué interés hay en el fondo, en todos nosotros en el país como totalidad, de erradicar finalmente los campamentos y darles vivienda a todos los chilenos? Sí, yo creo que primero es fundamental señalar que a nivel de Estado esta no es una prioridad. No hemos visto que lo sea, vemos como tú bien señalas que los campamentos van en aumento, en la zona norte es más preocupante todavía porque crecen a una tasa de velocidad mucho mayor, pero esta sin duda no es una prioridad. Las familias de campamento también creen en una educación de calidad, creen en una reforma laboral, creen que es fundamental hacer esos cambios en el país, pero muchas veces cuando uno tiene suelo de tierra, esa es la 10ª prioridad en tu lista y vemos que esa no es una prioridad país y tampoco para los ciudadanos. Valentina, pero a mí me llamaba la atención que viendo los resultados de la encuesta, uno podría pensar también que de alguna forma se van institucionalizando las condiciones de vida de los campamentos como cierta normalidad de alguna forma y que las familias se conforman con lo que tienen y tratan de mejorarlo en base a ciertos arreglos y medidas parche. Claro. Y me llamaba la atención, por ejemplo, que el nivel de cesantía dentro de las familias que viven en los campamentos no es tanto más alto como uno podría imaginarse respecto al total nacional, es 10% de cesantía. Entonces uno dice, bueno, entonces la variable empleo no es la que genera las condiciones de vivir en campamento. Claro. ¿Hay de alguna forma una cierta institucionalización, como decía al principio, de la vida en campamento como una forma legítima de vivir para cierta familia o como resignación nomás? Yo creo que lo primero es decir que las familias de campamento en su gran mayoría no quieren vivir en campamento. Y es una situación en la que se han visto obligados a vivir su vida. Y claro, hay muchos factores que afectan. Vemos que efectivamente la cesantía solamente es unos 4 puntos porcentuales más que el promedio nacional, pero vemos que, por ejemplo, en analfabetismo y en escolaridad se disparan las cifras en comparación con la cifra nacional. Vemos que creo que más de un 60% de los mayores de 19 años no tienen los 3 años de escolaridad mínima del país en cuanto a la enseñanza básica. Y eso es más del triple de la cifra país. Y eso es una cifra que nos preocupa y nos alarma y vemos que son múltiples los factores que afectan a que hayan familias hoy día viviendo en campamentos. Un altísimo nivel de deserción, por ejemplo, 73,6% de deserción en nivel de 16 a 18 años, en nivel etario. Lo que también habla precisamente de la educación como uno de los obstáculos, digamos, o la falta de educación como obstáculo para poder salir de los campamentos. Y a propósito, Valentina, de salir de los campamentos, desagregando las cifras por edad, leía que el 33% de la población de campamentos está en menores de 0 a 14 años. Luego hay un 30% hasta los 25. O sea, hay muchos niños, más allá de que hay jóvenes, pero hay muchos, la mayoría son niños. ¿Qué le ofrece Chile a un niño que nace hoy en un campamento? Yo creo que es muy duro cuando uno piensa que a una familia de campamento ya le toca
todo muy difícil y ve que a sus hijos les toca aún más difícil que al resto de los niños del país. Los niños de campamento son niños que llegan al colegio impecables y que las mamás de campamento están preocupadísimas el fin de semana de que tengan todo perfecto para ir al colegio y que llega la tarde y toca preocuparse de hacer de todo, como muchas familias del país, pero sin duda con mayor esfuerzo. Y vemos que muchos de los niños, muchas de las madres de campamento, cuando nos hablan de educación y de sus niños, estos son los verdaderos hijos de la educación municipal. Más del 70% va a la educación municipal en campamento. Y cuando uno piensa en las reformas, dice, bueno, esas reformas son las que deberían preocuparse de estos niños. Pero ellos siguen sin ser una prioridad país y vemos que no entran tampoco en la discusión de la reforma, no solamente en la educacional, sino que constantemente quedan al margen de la política pública. Hay también un nuevo problema, digamos, en el contexto de los campamentos, que tiene que ver con los extranjeros, con la inmigración. En el caso de la zona norte, por ejemplo, cerca del 30% de los habitantes de los campamentos, según esta encuesta, son extranjeros. 32% en Antofagasta, 27% en Arica. ¿Cómo abordar ese tema cuando las condiciones en las que llegan esos inmigrantes muchas veces son duras y muchos no tienen sencillamente papeleo tampoco como para poder establecerse, digamos, acá en Chile de manera oficial, legal? Es interesante el factor migración. Vemos que, y ahora nos pasa harto en los campamentos del norte, que los nombres de los campamentos hablan de esto. Juntos por un Chile sin fronteras, Alto Sucre, son nombres que hablan de una migración que es un efecto muy interesante de analizar. Y como bien señalas, vemos que la política de migración tampoco se hace cargo de esto y muchas veces el principal problema que vemos nosotros es la discriminación entre familias de distinta nacionalidad. Dentro del mismo campamento. Dentro del mismo campamento y también como en el discurso muchas veces nosotros mismos como chilenos discriminamos a familias que al final se vienen a Chile buscando una oportunidad y que solamente nos enriquecen. Y eso en la zona norte hace que aumente la cifra y sin duda requiere que nos enfoquemos mucho más, con mucha más fuerza en ese factor. Valentina, ¿ustedes tienen proyecciones o hay alguien que haya hecho proyecciones de no de lo que se desea, que sería el fin de los campamentos para hace 5 años, sino de lo que va a ocurrir, qué se espera en términos de campamentos y de cifras para el año 2020, si las cosas siguen como están y los esfuerzos se concentran desde el sector privado? A ver, este 21 de mayo en el discurso presidencial se anunció dar solución a 1.800 familias. Nosotros vemos que cada 6 meses, estoy siendo un poco generosa, hacia abajo, aumentan como en 2.700 familias. Con esa tasa de crecimiento, o sea, no alcanza la solución por año que la cantidad de familias que está yéndose a vivir a campamento. Hace un tiempo atrás pensábamos en 60 años más y veíamos que la cifra crecía y que, claro, uno no puede comparar en cuanto a cierre y apertura, porque son variables súper dinámicas y que dependen no solamente del gobierno de turno, sino también de los factores que afectan que hayan familias viviendo en campamento. Pero sin duda, si seguimos así, en el 2020 no nos queremos imaginar cuántas van a ser las miles de familias que ingresen nuevas en campamento. Se nos acabó el tiempo. Que debería llevar alarma, por supuesto, y transformar esto como prioridad, de todas maneras. Por lo pronto, podríamos dar la página web para el lanzamiento de la campaña, Valentina, antes que se nos acabe el tiempo. Sí, sin duda, techo.org/Chile. Hoy día empieza la campaña, ¿no? Hoy día empieza nuestra campaña Buscando institucional. socios. Bien, pues gracias Valentina por haber venido. Gracias a ustedes. Que tengas buen día.